Vamos a estar estudiando este tema sobre el verdadero discípulo, ya que en base a la Escritura vemos este término muy común dentro de los creyentes o las personas que seguían al Mesías, y la importancia que posee el hecho de ser discípulo, y en este caso un verdadero discípulo. Quiere decir que pudieran existir falsos discípulos. Por lo tanto, conocer lo que representa el discípulo, la importancia del discípulo, lo que nos va a permitir, primero, entender un poco más lo que representa nuestra identidad, y segundo, afianzar más nuestra posición en la Torá conforme a lo que yo soy por los méritos del Mesías y todo lo que el Señor me ha otorgado. Por lo tanto, para comenzar, vamos a tener esta cita como base sobre la cual vamos a desarrollar este tema, que está en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dice: dijo entonces Yehoshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras o en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vemos aquí un punto importante. Primero, le está hablando a un público que no solamente conoce la Escritura y todo lo que la Escritura demanda porque es parte de su cultura, sino que le está hablando también a un público que ha venido siguiendo las enseñanzas del Mesías, que ha creído en ese mensaje y que entiende lo que representa el mensaje producto de lo que es Él, que en este caso sería el Mesías. Basado en eso, el mismo Mesías establece que si vosotros, hablando del público, permanecéis en mi palabra. Por lo tanto, aquí coloca una condición: permanecer en su palabra. Si se permanece en su palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Solamente es un verdadero discípulo aquel que permanece en la palabra dada por el Mesías. Y el que permanece en la palabra y es verdaderamente su discípulo, entonces como consecuencia va a conocer la verdad, y esta verdad lo hará libre. Ahora, ¿seremos discípulos del Mesías? ¿Seremos discípulos del Mesías? ¿Seremos verdaderamente discípulos del Mesías? Porque lo que establece como condición para hacerlo es que debemos permanecer en su palabra. Por lo tanto, ¿qué cosas dijo el Mesías? ¿Qué cosa dijo el Mesías que hemos obedecido para seguir su palabra y de esta manera ser vistos como verdaderos discípulos? Pongamos una cita: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pablo dice en un momento, como buen discípulo, ya no vivo yo, el Mesías vive en mí. Por lo tanto, ahí tenemos a alguien que se negó a sí mismo. Cuando nosotros actuamos, cuando hablamos, todo lo que hacemos, ¿es nuestra voluntad o es la de Él? ¿Nos negamos a nosotros mismos o estamos haciendo nuestra voluntad? El Mesías en una oportunidad dijo: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si esa es su palabra, y eso es lo que dijo, y ese es su ejemplo, nosotros hacemos nuestra voluntad, la voluntad del Padre. Es importante que nosotros podamos tomar en consideración que a veces se establecen puntos de vista en defensa de cosas en nombre del Mesías que el Mesías no dijo.
O de pronto se tienen puntos de vista diciendo que amamos al Señor, que seguimos al Mesías cuando el Mesías no lo dijo. Y dentro de cada religión poseen un criterio, puntos de vista en base a una perspectiva, producto de la cultura donde vive, donde nace, donde se desarrolla cada religión. Y cada una de estas religiones o de estos conceptos utilizan un libro que llamamos Biblia. ¿Por qué si cada uno de ellos tiene la Biblia, por qué tienen conceptos diferentes y religiones diferentes viendo el mismo libro? Si es el mismo libro, ¿por qué yo creo de un versículo esto y otro cree otra cosa y otra persona cree otra cosa, y lo que cada quien cree establece una religión, y cada religión asume que tiene la verdad absoluta? Por lo tanto, lo que es diferente a mí es una falsa doctrina, porque esto es lo que yo establezco que es verdad. Ahora, dentro de todas estas religiones, y todas teniendo la Biblia en este mundo, ¿cuántos de ellos, y viendo la Biblia, fueron hacia los autores de aquello que se escribió? ¿Cuántos de estas personas se dieron a la tarea de buscar en las fuentes, en aquellos que escribieron y enseñaron el mensaje, qué es lo que se dice realmente? ¿Qué dijo realmente el autor? Conozco al autor, conozco la mentalidad del autor, porque lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo enseñe, no va a cambiar la mentalidad del autor. Más allá de lo que yo pueda decir, Pablo dijo lo que dijo. Si no conocemos el autor, si tenemos una mala interpretación, si queremos aprender una verdad y vamos a la Biblia que poseemos regularmente, que es una versión, más no una traducción, ¿cómo sacar verdades de las versiones? Porque la versión vendría a ser la interpretación de alguien que está leyendo algo del autor en base a su punto de vista. Lo que piensa el autor hebreo difiere por completo de lo que entiende el receptor griego. Si la fuente es hebrea y el receptor es griego, el mensaje, ¿cómo lo está interpretando? Y si este receptor a su vez se transforma también en emisor, y quien lo está recibiendo ahora, un nuevo receptor, no griego, pero sí que pasa, por ejemplo, a Roma, y en Roma, con una lengua en latín, ¿cómo lo está interpretando? Y al pasar los años, todo esto se lleva a otro receptor, y este receptor que está en Estados Unidos o Inglaterra, cuando recibe este mensaje y lo pasa a inglés, ¿cómo lo está interpretando? Por lo tanto, ¿qué tan cercano está de conocer la verdad el que recibió en Estados Unidos de Roma, ignorando lo que la fuente hebrea dijo? Por ejemplo, nosotros leemos en Mateo capítulo 5, si mal no recuerdo, cuando habla yo no he venido a abolir la ley. Por lo tanto, el autor, que es el Mesías, dice, no lo piensen,
No está diciendo que no lo digan, no lo piensen, o sea, no le pase ni por la mente. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen de este lado los que están leyendo esa cita bíblica? El Mesías vino a abrogar la ley. Si el Mesías dice no lo piensen y yo lo pienso y lo enseño, ¿soy discípulo de quién? Entonces, ¿qué sucede? Si esto se dice de esta cita, ¿de cuántas otras no se dirán tantas interpretaciones que no están ajustadas a la verdad? Por lo tanto, decir que somos discípulos del Mesías en base a lo que él mismo definió como discípulo solamente está en base a permanecer en su palabra. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil podrá ser permanecer en su palabra? Cuando lo que dijo él en una cultura igual a la de él, en su lengua y directamente del Señor, fue tan difícil de aceptar para nosotros 2000 años después, con otra cultura, con otros conceptos, ¿qué tan fácil o difícil será? Si para ellos fue difícil, yo creo que para nosotros no va a ser más fácil. Para nosotros va a ser igual o hasta más difícil. Porque lo que le estaban demandando es para que lo hicieran en su cultura. Por lo tanto, ¿qué problema tenían en hacer algo que era parte de su cultura? Ninguno. Pero que nosotros hagamos algo dentro de una cultura que está en la Biblia y que enseña el Mesías, para aplicarlo en nuestra cultura occidental totalmente diferente, no va a ser sencillo. Entonces hay alguien que dice de pronto, bueno, eso era para ellos en aquel tiempo, nosotros estamos en otro y somos venezolanos. ¿Para qué tiene la Biblia entonces? Si esa es la forma tan rápida de darle respuesta al compromiso con el Señor, de que eso es para ellos en aquel entonces, entonces simplemente cerramos la Biblia y busquemos otra forma de caminar. Porque todo lo que está ahí, lo último que se dijo fue lo que estableció el Mesías. Por lo tanto, si vamos a revisar el resto, es mucho más antiguo. Aplicaría menos en caso tal. Entonces no es decir que soy un discípulo, es que a través de la palabra yo le voy a decir al Señor, yo soy tu discípulo. Lo que me identifica con el Señor no es lo que yo piense o diga de mí mismo, sino mis acciones. Mis acciones son las que me definen. Por eso cuando veían a los discípulos del Señor, le decían, Él es uno de sus discípulos porque habla como Él, come como Él, camina como Él. Quiere decir que un discípulo copiaba, tomaba a su maestro como un modelo a seguir. Al punto que en la época talmúdica, tener alumnos implicaba que ellos tenían que vivir cercano a Él. De allí la costumbre que a la hora de establecer lugares de estudio como sinagoga, ¿dónde están las casas? Alrededor de ella. Porque yo aprendo con lo que yo veo de él. Si yo no lo veo, ¿qué aprendo? En hebreo, cuando hablamos de discípulo, se dice talmid. Talmid significa discípulo. La raíz de esta palabra es lamad. Lamad propiamente significa aguijonear, siendo lavar un incentivo oriental. Dice, propiamente significa aguijonear. Dice, acostumbrar, adiestrar, aprender, domar. De aquí que los rabinos sacan que dentro de nosotros, entre el alma y el hombre interior, son dos leones, porque son dos voces fuertes. Ensayar, enseñar, instruir, hábil. Entonces un discípulo por definición es uno que aprende, que es adiestrado, entrenado y corregido, en algunos casos con el incentivo de la vara de la disciplina, con el propósito de acostumbrarlo para que sea hábil. El discípulo aprende y ensaya lo que su maestro le instruye a hacer, porque su meta es ser como él. Mateo 10, 24, 25. Mateo 10, 24, 25.
Por lo tanto, la idea en base a la escritura de un discípulo es llegar a ser como un maestro porque tiene que copiarlo. Si es superior a su maestro, ya no es su discípulo. Porque al querer ser superior, ¿a quién está copiando? Entonces, ¿qué dice el Mesías? Bástale al discípulo ser como su maestro. Y dice, y haz el siervo como su señor. Cuando dice siervo, no es la palabra ebed, siervo, es la palabra mesharet. Mesharet y ebed hablan de siervos, pero mesharet, a diferencia de ebed, es un siervo que está unido con su señor, que anda con su señor, atiende a su señor, camina con su señor, está pendiente de su señor. ¿Recuerdan el caso de Eliezer con Abraham? ¿Recuerdan el caso de Filemón con Onésimo? Estas personas eran sus siervos, eran personas de confianza, eran gente que eran vistos como sus hijos, cercanos. Sí, pudiéramos ver más o menos un caso tipo Moisés y Josué, que era cercano, como Eliseo con Elías, que son personas que eran muy cercanas. En cambio, la expresión ebed es un siervo, es alguien que atiende, que sirve, todo esto. Pero en el caso de un discípulo, en el caso de una persona que es cercana al Señor, es visto como mesharet. Y mesharet no es alguien que simplemente sirve, sino que alguien que atiende, que cuida, que está pendiente de su Señor. Por lo tanto, en el concepto de discípulo y mesharet es visto como igual, al punto que el mismo Mesías dice en un momento dado, ya no los voy a llamar más mesharet, los llamaré ben, hablando de hijo. O sea, hablando de una relación como que mucho más íntima, los acerca más a ellos o a él. El diccionario Webster en inglés añade que un discípulo también puede ayudar a diseminar esas enseñanzas. Por lo tanto, un discípulo tiene la capacidad de enseñar lo que su maestro enseña. Por eso es que los discípulos cuando hablaban, regularmente lo vemos nosotros en la tradición judía, dice, bueno, porque Rabí fulano dijo de Rabí sultano, a los que estás citando son el alumno del rabino, o el alumno del rabino tal, o el discípulo del rabino tal, porque mantienen la misma línea. Por ejemplo, la Escritura nos dice a nosotros que debemos sobreedificar. La persona que está sobreedificando está siguiendo al pie de la letra lo que recibió de su maestro. No dice algo diferente. Cuando el Mesías dice, yo hago lo que mi Padre dice, eso es alguien que sigue a su Señor. No va a decir algo diferente. Pablo en su oportunidad dice, yo les enseño de lo que yo aprendí. No está diciendo algo diferente. Quiere decir que están sobreedificando. Pero en el momento en que yo digo algo diferente a lo que dice mi maestro, yo no estoy sobreedificando. Yo me estoy independizando y estoy estableciendo mi propia edificación. Ya yo no tengo ninguna relación entonces con mi maestro. Dentro de la Escritura, la figura de maestro era tan importante, que muchos rabinos enseñaban que nosotros le damos gracias al Señor por nuestros padres que nos dan la vida, pero mucho más a nuestros maestros que nos enseñan a cómo vivirla. Entonces, el concepto, la figura de maestro dentro de la Escritura es muy profundo, no es cualquier cosa. Cuando le dicen al Mesías maestro, nosotros de pronto no entendemos, no vemos la profundidad de lo que le están diciendo. En esa cultura, en ese tiempo, bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos ciertos conceptos de las cosas que son anacrónicas. Por lo tanto, no están ajustados a lo que realmente sucede, porque son visiones totalmente diferentes. Dice, según esa idea, lo único requerido para ser un discípulo de Yahushua es creer en lo que él enseñó. Pero si pudiésemos retroceder al tiempo del primer siglo,
cuando él caminaba por la tierra de Israel como el maestro, acompañado por un grupo de fieles seguidores llamados discípulos, descubriríamos una definición muy diferente a lo que nosotros podamos llegar a entender en este tiempo. Para poder comprender ese significado, debemos primero comprender el concepto y lo que representa la identidad. Porque recordemos que estamos hablando de maestro y discípulos dentro de una cultura. Maestro y discípulo en una cultura y en un tiempo. Entonces muchas cosas que nosotros vamos a estudiar en la Biblia y que debemos estudiar, no podemos sacar el concepto o el personaje de la Biblia y traerlo a nuestro tiempo. Nosotros somos los que tenemos que viajar en el tiempo y en el espacio y entrar en su mundo, entrar en su cultura y en sus conceptos para darle una interpretación apropiada y no cambiar el mensaje. ¿Qué es lo que dice la palabra en Hechos 3:21? Que el Señor tiene que restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a quitar todo esto y nos va a colocar aquí para que bebamos entonces el agua pura. A la hora de leer la Escritura, nosotros no podemos traer una idea preconcebida a través de un sistema de creencia que nace en estas culturas y de esta manera interpretar un mensaje con un actor que no es el original. Porque si no le vamos a dar un sentido totalmente diferente. Porque entonces vamos a interpretar al Mesías de una forma equivocada cuando dice, yo no he venido a traer paz y no es espada. Entonces, cuando vamos a leer la Biblia, y más que leerla, aplicarla, debemos entender que lo que estamos leyendo no lo podemos sacar de su cultura. Nos toca viajar a su cultura y ver lo que significa esa palabra en esa lengua y en esa cultura. Y de esta manera, bebiendo de esa pureza, vamos a darle seguimiento a lo que el autor original plasmó con su misma interpretación y de esa forma sobreedificamos. De esa manera somos verdaderamente discípulos del Mesías, porque estamos haciendo y diciendo lo que Él estableció. No lo estamos distorsionando, no lo estamos sacando de contextos ni nada por el estilo. Ahora, hay cosas que necesitamos estudiar a profundidad en relación a todo lo que Él enseña para saber de qué manera lo aplicamos ahora, en este tiempo, en este lugar y bajo condiciones diferentes. Porque estamos en otras condiciones. Pero por eso la palabra no deja de ser válida para nosotros. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. En Primera de Crónicas, o el primer libro de Crónicas, capítulo 25, verso 8, se ve por primera vez la expresión discípulo. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño como el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. En el primer libro de Crónicas, donde vemos que aparece por primera vez maestro-discípulo. Y la importancia que posee dentro de ello. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la Escritura, nos damos cuenta que la forma como se fue llevando la enseñanza, que era de manera oral, se mantuvo de forma fiel. Por ejemplo, nosotros vemos que Moisés recibió todos los mandamientos. Subió al monte a recibirlos. Pero a nadie le pasa por la mente que esas 10 declaraciones se va a tardar el Señor 40 días en decírselas. Por lo tanto, en ese tiempo en el cual estuvo dando esas 10 declaraciones, ¿qué le dijo? Entonces, ¿qué es lo que enseñan los rabinos? Que entonces le dio los 10 mandamientos, pero también le dio las explicaciones, los detalles, las especificaciones de esos 10 mandamientos. Porque entonces entraríamos en lo siguiente, que lo hablamos hace rato. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice guardar Shabbat. ¿Qué sería guardar Shabbat? Entonces, todo lo que tiene que ver con guardar Shabbat se le enseña a Moisés en ese tiempo.
Y de esa manera lo transmite y se transmite y se transmite y se transmite hasta que llega un momento en que empieza a escribirse. Recordemos que lo que tenemos ahora no era como antes. Ahora usted tiene una Biblia. Antes no existía. Usted puede verificar, vamos a leer aquí, vamos a leer allá, pero antes eso no existía. No todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces todo era de forma oral. Y era de una manera en la cual la persona tenía que sentarse a enseñar y después se sentaba otra vez a enseñar y se sentaba otra vez a enseñar y al otro día otra vez a enseñar lo mismo hasta que la persona se lo aprendiera de memoria. Cuando nosotros vemos en la Escritura que dice, porque, por ejemplo, Apolos, un hombre poderoso en la palabra, quiere decir que era alguien que se sabía las cosas de memoria. Entonces cuando nosotros vamos a estudiar la Escritura, hay cosas que están dentro de la palabra de forma explícita y hay cosas que están en la palabra de forma implícita. Hay cosas que están en la palabra que son hebraísmos, que son modismos propios de su cultura en base a la lengua de allí, que son muy particulares, autóctonos de la lengua coloquial y que también debemos conocerlos para que podamos entender lo que realmente dice la palabra. Por ejemplo, hay expresiones que están en nuestras Biblias que originalmente no estaban. Recuerden que Sociedades Bíblicas establece que poseemos más de 250,000 variantes textuales, expresiones que no estaban en los originales. Y no estamos hablando de 2 ni de 3 palabras. Colocar 250,000 palabras, eso sería más de un libro. Por ejemplo, nosotros vemos que es común decir, bueno, vamos a leer la bienaventuranza. Eso no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque la mentalidad hebrea no maneja el concepto de bienaventurado. Eso es pagano. Porque viene de la Buenaventura, que era una deidad pagana donde se echaban suertes. Y eso, la palabra lo condena. ¿Qué es lo que decía la palabra originalmente? Bendecidos con toda bendición. Por eso es que la Escritura dice más adelante, hablando de lo que hemos sido justificados por los méritos del Mesías, dice, ustedes habéis sido bendecidos con toda bendición. Un discípulo es aquel que por encima de todo se ha comprometido a realizar 4 cosas, que son las que ven como básicas de todo discípulo. Dentro del discipulado hay 4 cosas básicas que le corresponde hacer a un discípulo. Primera, estimular y alentar a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes para que, unidos y por propio esfuerzo, establezcan las bases bíblicas apropiadas para vivir de acuerdo a la Torá. Por lo tanto, un discípulo es aquel que motiva a otros a que caminemos, avancemos, estudiemos, vivamos la palabra. ¿Por qué? Porque dentro de la Torá existe corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Una de las cosas que debemos tener como discípulos es, y con eso estar comprometido, es estimular y alentar a otras personas a caminar conforme a la Torá. Yo no puedo ser indiferente porque mi hermano no venga. Entonces, el primero, estimular y alentar. Segundo, servir al Eterno con todo su corazón y alma, a la humanidad para hacer luz y a los miembros de la comunidad. Hay una parte donde se establece que los que somos parte de la comunidad, somos vistos como una familia. Familia porque tenemos al mismo Padre y estamos unidos por lazos mucho más fuertes que son pactos a través de la sangre del Mesías. Por lo tanto, el servicio dentro de la comunidad ese es más importante, pero por ser embajadores del reino también tenemos que servir a los que están afuera. Ser luz, ser sal.
Por eso es que un embajador representa a su país ¿dónde? Afuera. Si somos embajadores, quiere decir que afuera representamos al Señor y dentro de la comunidad servimos al Señor a través de los actos que hacemos en favor de nuestros hermanos. El servicio al Señor se hace a través de lo que yo puedo impartir a mis hermanos. Entonces, el segundo punto, servir al Eterno con todo nuestro corazón y alma, a la humanidad por ser luz y sal, ya que somos embajadores, y a los miembros de la comunidad. ¿Cuál es el otro punto? Cooperar. Cooperar con los establecidos en las profecías para que de esta manera seamos partícipes de la redención final y así establecer el Malhut HaShamayim o el reino de los cielos. ¿De qué manera cooperamos? ¿Qué dice el profeta? Pasad, allanad, quitar, barrer. Todo eso es lo que nos ayuda a nosotros a que otras personas puedan pasar por la misma senda que pasamos nosotros, pero con menos obstáculos. Con menos obstáculos. Por lo tanto, mi deber es que lo que para mí fue difícil, yo hacérselo fácil a otro. Lo que a mí me costó, que a otro no le cueste. Que lo que para mí fue duro, para otro sea más suave. Y de esta manera, crear un ambiente donde la paciencia, la tolerancia, el amor sea el que reine. Porque cuando vienen personas de afuera, recordemos que lo que usted sabe es lo que usted ha aprendido y a usted se le ha revelado. Pero las personas que vienen llegando no tienen ninguna relación con eso. Yo no puedo esperar que alguien que llega por primera vez y quiera asistir con nosotros a un Kabbalah Shabbat o algo por el estilo, haga las cosas de forma perfecta. ¿Por qué? Porque esa es mi revelación. Eso ha sido mi vida en base a lo aprendido. Esta persona viene apenas a aprender. Es como nosotros que nos sentamos a la mesa a comer, pero dejamos que un niño de 2 años también coma al lado de nosotros. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, eso va a haber comida para la derecha, para la izquierda, abajo, encima. Ahí come él y comen todos. Él comparte con todo el mundo. Y más de lo que está afuera que lo que se come. ¿Cómo yo le reclamo? Él está aprendiendo hasta que llegue un momento en que lo haga como es debido. De la misma forma nosotros, las personas que llegan por primera vez, nosotros tenemos que tratarlos como niños. No podemos pretender gente entendida, con sabiduría y gran revelación, no. Porque así usted y yo no empezamos. Entonces tener esa paciencia para enseñar, tener la paciencia para soportar todos los errores. Entonces hay que tener paciencia. Hay que esperar. Nunca olvidemos, mi trato hacia la persona que llega por primera vez es, ¿le estoy quitando las piedras o lo estoy apedreando? ¿Le estoy barriendo el camino o le estoy tirando más sucio el camino? Nunca se olvide, cuando llegue alguien que sea nuevo, trátelo con cariño, trátelo como ese niño que está comenzando, como esa persona que tiene que pasar y hay que quitar las piedras, los obstáculos y todo eso. Para que para él sea mucho más fácil que lo que sucedió con nosotros. Otro punto, desarrollar el servicio en la comunidad en pro de los creyentes. El desarrollo del servicio. Una de las cosas que es importante trabajar, y ahí el desarrollo del servicio, es en el ser constante, perseverante en las cosas que empezamos. Porque a veces empezamos cosas que después no terminamos. No debería ser. Debemos tener compromiso, debemos desarrollar ese servicio de lo que hacemos, mantengámonos fieles en esas tareas, en eso que se está haciendo, para el desarrollo personal y de la comunidad.
Hay que estimular, hay que motivar, hay que ayudar, incentivar en todo esto. Discipulado es una palabra utilizada corrientemente por los aspirantes a un grupo de estudio, los cuales se sujetan a ciertos parámetros establecidos por el bien de la misma. Siempre en nuestro pueblo un discípulo fue visto como la extensión de sus maestros o de su maestro en sus hechos y palabras. Alguien que vivía lo aprendido y con su ejemplo honraba al maestro. Con su ejemplo honraba al maestro. Si nosotros somos discípulos del Mesías, somos una extensión. ¿Qué dijo el Mesías? Así como yo fui enviado, ahora yo los envío a ustedes. Entonces somos una extensión de Él. Y la misma forma como Él fue enviado, nosotros también. Por lo tanto, esa autoridad de parte del Padre está dentro, está otorgada y con ello el poder para hacer las cosas. No en vano dice la Escritura que nosotros haremos cosas mayores. Ahora, ¿qué estamos haciendo que sea mayor? Por lo tanto, si somos una extensión de nuestro Maestro en hechos y en palabras y a través de nuestras acciones lo honramos, ese es el deber ser. Por eso es que la Escritura dice que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Por qué? Porque si Él es nuestro Maestro y nosotros su discípulo, a ese es el que debemos imitar. Ese es el perfil. Ese es el modelo a seguir. Por eso a veces cuando vamos a hacer algo, la pregunta que nos deberíamos hacer es, en esta situación, ¿qué haría el Mesías? En esta circunstancia, ¿qué haría el Mesías? Porque eso es lo que nos ayuda a tener más claro la forma como nos vamos a conducir. Imitando siempre a nuestro Señor. Por lo tanto, hablar de ser discípulo no es un asunto como alguien que es alumno o estudiante de otra persona. De hecho, en los primeros siglos de la era común, el discípulo muchas veces eran escogidos por sus propios maestros. El discípulo decía, yo quiero estudiar con fulano o fulano. No, el maestro te veía y te decía, ven y estudia conmigo. Vamos a la Escritura. Los que estaban con el Mesías, ¿quién los escogió? Él. Vengan y los haré pescadores de hombres. Vengan, ven, sígueme. Maestro, tengo que enterrar. Ven y sígueme. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Esa fue la primera clase de control afectivo. Dominio de las emociones. Esa fue la clase de entrada. Ese es el Señor. Por lo tanto, era natural que un maestro entonces cogiera a sus discípulos y los empezara a formar. Por eso, por ser algo tan íntimo, donde había una conexión, un vínculo tan grande, por eso es que no vemos maestros con muchísimos discípulos. Muchas veces nosotros queremos vivir la Torá en el cuerpo de otra persona. Y eso es algo que causa mucho daño. Por ejemplo, si yo he estudiado, yo estoy convencido que la Torá me dice que me beba esto, eso es entre el Señor y yo y lo que Él me ha revelado de ello. Cuando yo veo a mi hermano o a mi hermano tomando algo diferente, yo no puedo decirle, ¿cómo es posible que usted se tome en esto si esto es lo que dice la palabra? Momento, eso fue lo que se te reveló a ti. A mí no. Y con eso no quiero justificar que esté haciendo algo diferente, sino que cuando el Señor trate conmigo, yo también lo voy a beber. Pero no me puedes acusar o señalar de algo de lo cual todavía yo no tengo revelación. Eso es de la misma forma como esperar que la gente que llega por primera vez a la comunidad empiece a actuar de una forma como si nada, tranquilo, como si tuviera 10 años en esto. Imposible. Debemos entender que es un proceso donde va a ir aprendiendo poco a poco y a la medida que vaya aprendiendo y a través de lo que vea, porque va a empezar a ver y ver qué copia y cómo es la cosa y qué le gusta y de pronto a lo mejor qué no le gusta y qué entiende y qué no entiende, poco a poco
irá definiendo todo. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, verso 26. Empezaron las enseñanzas sutiles de nuestro Señor para ver quiénes somos los discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso no es fácil. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Qué interpretación le damos a eso? ¿Cómo entenderlo? Porque también pudiera salir lo siguiente. La palabra nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. La palabra nos dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo aborrecer mi padre, mi madre, hijo, hermana o hermana bajo estas citas bíblicas? Entonces las citas entran en conflicto. Las citas entran en conflicto. ¿Por qué? Porque hay una cita que nos está diciendo esto y por otro lado hay una cita que nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Por otro lado dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Por otro lado dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Teniendo esas citas, ¿qué hacemos con esta? ¿Cómo la interpretamos para entonces aplicarla? Porque el asunto es que el que no hace esto no puede ser mi discípulo. Entonces quiere decir que para seguir al Señor tenemos que aborrecer a nuestros padres y todo esto. Si nos vamos a lo literal, no queda otra interpretación. Ahora, la palabra nos establece claramente que a la hora de aplicar la escritura hay un principio que se llama calva omer. Calva omer. Y el principio de calva omer nos viene a establecer a nosotros que a la hora de tomar una decisión, debemos tomar la decisión sobre aquella que tenga mayor peso. Mayor peso. Por lo tanto, a la hora de establecer qué es lo que yo debo hacer, yo debo optar siempre por aquello que espiritualmente me acerque más al Señor. No es que la palabra me esté diciendo que yo tengo que aborrecer a mi padre, pero en un momento dado, donde entra en conflicto mi vida espiritual, mi relación con el Señor en pro de la redención y mi salvación, yo a la hora de escoger, tengo que escoger al Señor. Tengo que escoger al Señor. Y escogiendo al Señor, yo pudiera ser de bendición para ellos. Porque entonces ahora yo estando en luz, yo puedo bendecir sus vidas. Pero si yo los escojo a ellos, se quedan ellos y me quedo yo en las tinieblas y nos perdemos todo. En cambio, si yo paso para el otro lado, donde está la luz, con esta luz yo puedo impactar su mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque a través de mis acciones en mi casa, yo le voy a demostrar a mis padres, ahora conforme a la Torá, que es un verdadero hijo. Y cuando empiezan a ver actitudes en mí, que ellos están conscientes que no me enseñaron, ¿de dónde lo estoy aprendiendo? Entonces eso hace que podamos empezar a impartir esa bendición, empezar a impartir esa luz y de esa forma hacer que otros también lleguen a este camino. Por lo tanto, no es que yo lo voy a aborrecer de manera fortuita o por gusto o como condición para poder ser discípulo hay que hacerlo, no. Lo que nos está diciendo que en un momento dado donde nos toque decidir, debemos decidir por el Señor. Porque a pesar de que en el momento la decisión que estamos tomando puede ser dura y difícil, va a ser la mejor, porque mañana o pasado ellos van a pasar por situaciones donde la respuesta está en la palabra y el instrumento para dársela voy a ser yo. Entonces, si yo no tomo la decisión de seguir al Señor, tanto ellos como yo vamos a andar a la deriva. Pero si hay alguien que está en luz, tiene la posibilidad de bendecirlos a ellos. Mientras que yo tome siempre la decisión de obedecer al Señor, yo soy bendecido, pero también puedo bendecir a otros.
por muy duro y difícil que sea en el momento, y a pesar de que no lo entendemos, al mes, al año, después, vamos a ver que teníamos razón en la decisión que tomamos. Porque de alguna forma se va a crear ciertas condiciones donde ellos y nosotros vamos a tener que compartir producto de lo que de aquel lado está sucediendo y requieren una respuesta que está de este lado. Por eso a la hora de decidir entre el Señor y a veces hasta las amistades, en el momento que toma la decisión que lo más importante es el Señor, esa decisión que tomó hoy, mañana se va a dar cuenta que fue la mejor. Y a veces hay cosas que se presentan en el camino que hacen que podamos entender por qué el Señor permitió lo que permitió en el momento en que tomamos la decisión que tomamos, siendo tan dolorosa. En la Mishnah, capítulo 6, Yehoshua, hijo de Perajía, y Nitaí de Arbel recibieron la Torá de ellos. Yehoshua, hijo de Perajía, dice: hazte de un maestro, adquiere para ti un amigo y juzga a toda persona para bien. Hazte de un maestro, adquiere para ti un amigo y juzga a toda persona para bien. Cuando habla de juzgar a toda persona para bien, es que nosotros debemos tener un buen ojo. Buen ojo es cuando yo puedo ver en la persona lo bueno y no lo malo. Los sabios nos enseñan que tenemos dos ojos, uno para ver lo malo que tenemos nosotros y otro para ver lo bueno que tienen los demás. Tener buen ojo es siempre juzgar a toda persona para bien. No es que dejamos de tener malicia, como dicen algunos. No, simplemente que el beneficio de la duda debe estar presente en el momento en el cual quisiéramos condenar o acusar a alguien. La Mishnah 16 dice, Rabán Gamliel dice, hazte para ti un maestro y aléjate de la duda, y no acostumbres a separar el diezmo en forma estimativa. Por lo tanto, mientras que Rabán Gamliel dice que tenemos que hacernos de un maestro y alejarnos de la duda, por lo tanto, si yo quiero caminar de una forma, lo primero que debo es confiar en el maestro. Porque si yo voy a tener un maestro y no voy a confiar en su palabra, entonces no me estoy alejando de la duda. Una de las cosas que debe existir entre maestro y discípulo es la confianza. La confianza para entender que lo que está diciendo, aunque no lo entienda, siempre será lo mejor para mí. Por eso es, hazte de un maestro y aléjate de la duda. Recordemos que dentro de las barreras que impiden nuestro desarrollo espiritual está el temor, la duda, la ignorancia, la indiferencia. Y Rabán Gamliel dice que nos debemos hacer de un maestro y de esta forma alejarnos de la duda. Por lo tanto, hacernos de un maestro es muy importante. En la era talmúdica, familias que de pronto no tenían la manera de cómo enseñarle Torah a sus hijos, buscaban un rabino y le pagaban para que formara a sus hijos. Comunidades que necesitaban crecer y tener forma y todo esto, veían en otras ciudades a ver dónde había un rabino y le decían que se fueran a su comunidad. Y le pagaban y lo apoyaban y todo esto para que él lo formara. Entonces siempre dentro de la comunidad de nuestro pueblo, la figura del maestro fue siempre importante. Importante por todo lo que representa el hacernos de un maestro. ¿Cuántas cosas no puede impartirnos para bendición a la hora de transitar la vida en este mundo que es totalmente contrario? No hay nada mejor que querer tomar una decisión y que alguien te diga cómo lo vas a hacer y que eso sea acertado y que se transforme en bendición. La vida de Adán, luego de atentar contra los principios del Señor y quedar fuera, fue lo más difícil del mundo entero.
Mientras que en un momento toda la decisión que tomaba y todo lo que hacía recibía dirección del cielo directamente y de esa manera actuaba en una relación con el Padre tan íntima, al pecar, al fallar, esa relación a través de su hombre interior se pierde y se abren sus ojos del alma para quedar sujeto ahora a lo que el alma iba a tomar como decisión en base a lo que los sentidos captaban. Cómo tomar decisiones acertadas cuando tú no ves, cuando tú no sabes hacia dónde coger. Entonces sería una vida de ensayo y error, practicando a ver cómo la voy como que acertando. Pero tener a alguien que te diga, no, hazlo de esta forma, no, pues, hazlo de esta manera, y que te vaya guiando, y que te vaya guiando, y que te vaya guiando, una gran bendición. Es como ir a un país, y en ese país hay un guía turístico. Él te va a llevar por todos los sitios más importantes, te va a ahorrar mucho tiempo, dinero X. Pero si tú te lanzas solo a la aventura, de pronto agarras por el sitio que no deberías agarrar. ¿Por qué? Porque es peligroso, hay delincuentes, ahí no hay nada bueno, X, y Z. O de pronto tú estás en el sitio parado y vas a agarrar un taxi porque tú quieres ir hasta tal parte, el taxi te para y resulta que te agarra aquí y te deja en la otra calle. Claro, te cita, agarra y te dice, sí, yo te llevo. Claro, lo que está asombrado es que cómo va a agarrar un taxi si quiero que lo lleve a 100 metros. Ah, pero no sabe. Y el que no sabe es como el que no ve. Entonces eso nos lo dice la Misná, tanto la 6 como la 16. Hazte para ti un maestro y aléjate de la duda. El entendimiento de esta Misná es simple. Si nos haremos de un maestro a quien hacerle preguntas, obtendremos las respuestas necesarias en el momento que las necesitáramos. Y de esa forma nos alejaremos de las dudas y empezaremos a ver todo más claro. Sin embargo, también es posible entender que Rabban Gamliel nos quiere enseñar que además de buscar un maestro, debemos aceptar sus dictámenes y respuestas, pues realmente para obtener un gran beneficio del maestro, el alumno debe creerle y aceptar sus contestaciones, y por eso Rabban Gamliel dijo, hazte para ti un maestro y aléjate de la duda, respecto de sus palabras, pues si no le creemos, casi no obtendremos provecho y beneficio de él. Yo soy alumno y le pregunto a mi maestro, maestro, ¿voy para la derecha o para la izquierda? No, hazlo para la derecha, salgo y voy y le pregunto a otro. Mi pregunta es, ¿para qué me preguntaste a mí entonces? Si vas a buscar otras opiniones, no me preguntes a mí. Dentro del judaísmo, en el movimiento askenazí, hay algo que se llama Saca Alajá. El Saca Alajá es, toda respuesta que te da un rabino es lo que debes hacer. No puedes buscar otra opinión. Yo consulto, y en el momento que consulto, él me dice, haz esto, es un Saca Alajá. Eso es lo que tú debes hacer. Entonces tú vas para que otro rabino a preguntar y eso no te lo permiten. Porque ese es tu guía. No, que yo quiero preguntarle a otro. Ok, de ahora en adelante, fórmate con él. De allí la importancia que posee todo esto. Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, verso 24. Entonces Yehoshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así como aparece en la versión Reina Valera 60, por si acaso. Porque en la corregida no aparece que tomemos la cruz. Quiere decir que seguir al Señor, trae como consecuencia negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos es el hecho de que debemos tomar las decisiones apegadas a lo que el Señor determina. El negarnos a mí mismo es que su voluntad sea mi voluntad. Cuando yo me estoy negando a mí mismo, yo estoy dejando que Él sea el que me diga de qué forma me voy a conducir. Por eso dice, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por lo tanto, es como que acepta mi guía. Acepta mi guía. De acuerdo a las instrucciones de Yehoshua, hay que negarse a uno mismo. Esto significa que para ser discípulo de Él, tenemos que aprender de Él conforme su camino y no el nuestro. Ya empezamos mal si es que ponemos a nuestra propia voluntad como patrón
solamente estando dispuestos a obedecer lo que nuestras propias conciencias dicten, en vez de negarnos a nosotros mismos para hacer todo sin peros y con fe. Para descubrir cómo ser discípulo verdadero, necesitamos regresar a Él. ¿Qué sucede? ¿Cómo yo voy a decir que voy a seguir al Mesías siempre y cuando lo que Él me diga a mí me guste? Quien tiene el problema a la hora de hacer lo correcto soy yo. Yo soy el que debo corregir. Yo no puedo decirle estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo con esto. Porque en el momento en que yo digo no estoy de acuerdo con esto, yo le estoy diciendo al Señor, tú estás equivocado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? El negarnos a nosotros mismos es aceptar su voluntad, ya que aceptar la voluntad del Mesías es aceptar la voluntad del Padre. Por lo tanto, si el objetivo es, como dijo el Mesías, nadie llega al Padre si no es por mí, poder acercarnos y ser uno con el Padre, solamente será posible en la medida en que lo enseñado por el Mesías se transforme en un estilo de vida para mí. Cuando lo enseñado por el Mesías se transforme en mi vida, yo no solamente me estoy haciendo uno con el Padre, sino que yo también estoy llegando a esa unidad de la fe, a esa estatura de la plenitud del Mesías, a ese varón perfecto. Pero necesitamos hacer que lo que el Señor diga, lo que el Señor establece para nosotros sea algo que obedezcamos sin colocar nuestras opiniones o nuestros propios puntos de vista por encima de los de Él. Eso sería un error. Entonces ya Él no sería el Señor, sino nosotros mismos Señor nuestro. Primeramente, un discípulo fiel nunca escogía por sí mismo cómo vivir. Tampoco escogía obedecer solo las enseñanzas, instrucciones y mandamientos que le diera la gana, sino aprendía a hacer todo exactamente como su rabino hacía las cosas. El discípulo estudiaba meticulosamente cada palabra y manierismo, copiando y memorizando exactamente las maneras, palabras y acciones de su rabino. Por lo tanto, era alguien a quien seguían muy detalladamente. Por eso es que era un modelo, un ejemplo a seguir. ¿Qué podemos nosotros cuestionarle al Mesías para no seguirle? ¿Qué cosa podemos decir? Esto sí lo haría, pero esto no. ¿Qué cosa pudiera pedirnos a nosotros el Señor que nos distancia del Señor o del Padre? O cuando vemos en la Escritura que dicen, nosotros no tenemos que cumplir nada de esto porque resulta que cuando el Mesías murió en la cruz, anuló todo esto. Eso no lo dice la palabra. Lo otro es que hay palabras que a la hora de estudiar o darle una interpretación lo hacemos en base a la visión que tenemos nosotros. Por ejemplo, cuando el Mesías dice, yo he venido para cumplir, la gente asume como cumplir haber alcanzado un objetivo. Como yo le digo a alguien que hago una tarea y me dice, no, ya cumplí, o sea, ya la terminó. Dentro de la escritura y la cultura hebrea, eso no es cumplir. Cumplir es cuando yo estoy enseñando y viviendo correctamente lo que el Señor me demanda. Por lo tanto, cuando Él dice, yo he venido para cumplir, es yo he venido a enseñar, pero a la vez también vivir lo que la palabra establece. No el cumplir de acuerdo a lo que nosotros pensamos en nuestra cultura, porque no está hablando como venezolano, Él está hablando como judío de su época. Por ejemplo, el fin de la ley es Cristo, pero la Escritura, cuando habla de fin, no es en base a lo que yo creo, que en esta manera sería muy sesgado porque estaría viendo fin como concluir o terminar. En este caso, fin es de finalidad, de propósito. Por lo tanto, lo que está diciendo es el propósito o la finalidad de la ley, es llevarnos al Mesías. Entonces, revisar para evaluar muy bien que lo que está en la versión realmente sea lo que dijo el Mesías, por supuesto que es importante. De allí que nosotros estemos enseñando como maestros para que lo que usted de pronto no ve, a través de la enseñanza lo pueda ver. Porque de pronto no tiene las condiciones para hacerlo. Ah, pero ese sí es nuestro deber. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a establecer los instrumentos de purificación de todo eso. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Qué dice el mismo Mesías? No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién escogió a quién? Él nos escogió a nosotros. Y dice que eso es para que llevemos fruto y este fruto permanezca. Ahora, ¿qué entendemos por fruto? ¿Qué entendemos por fruto? Entonces, para entender el concepto de fruto, necesitamos entenderlo a través de métodos de interpretación. Mientras que en un nivel, el fruto vendría a ser todos los actos de justicia a través de mi hombre interior, o como dice la palabra, los frutos del Espíritu. En otro nivel vendría a ser todos aquellos que a través de mis acciones llegan al camino del Señor. Por lo tanto, lo que está diciendo dentro de un nivel dice una cosa, pero en otro nivel lo profundiza mucho más. ¿Cómo nosotros podemos hacer que otros lleguen si nuestra vida es totalmente desconectada de lo que predicamos? La forma de que otros lleguen al camino es a través de una vida donde los frutos del Espíritu se manifiesten. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, templanza, paciencia. Esos frutos manifiestos siempre son los que harán que otra persona a través de nuestras acciones puedan creer en el Señor. Entonces, cuando hablan para que llevéis fruto, dentro del mismo viene implícito las dos cosas. Sí, porque es por dos niveles. Recordemos que a la hora de interpretar la Escritura necesitamos utilizar los niveles de interpretación. Un Raf era aquel maestro que tenía una cantidad de discípulos que aprendían de él a cómo vivir lo enseñado en la Torá. En otras palabras, esos discípulos obedecían a la interpretación de la Torá que su Raf le enseñaba. De esta manera, un Raf es maestro, ¿ok? Es aquel que dictaba la alajá. Alajá traduce como caminar, como andar. Por lo tanto, a la hora de hablar de alajá, estamos estableciendo la forma como ustedes deben caminar. La alajá es esta la manera como ustedes van a caminar, cómo se van a conducir. Entonces, cuando uno dice, bueno, esta es la alajá, quiere decir, de esta manera vas a caminar. Entonces, de esta forma, un raj es aquel que dictaba la alajá, o la forma de andar o de vivir apropiadamente. Estas enseñanzas y su forma de interpretación para vivirla se les consideró o llamó yugo. Mashiach mismo dijo, llevad mi yugo, que es la interpretación de la palabra lux en hebreo, o sea, la forma de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, que es fácil y ligera mi carga. Entonces, a la hora de nosotros establecer que somos discípulos del Señor, dice la palabra, si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mi enseñanza, seréis verdaderamente mi discípulo. Pero no solamente es que estamos siguiendo su palabra, sino que la interpretación que está estableciendo el Señor tiene que ser nuestra brújula. Dice, ustedes tienen que aceptar mi yugo, llevar mi yugo. O sea, ustedes tienen que llevar mi interpretación. A la hora de querer aplicar a algo, guíense por mi interpretación. Si nosotros nos vamos a guiar por la interpretación de Él, quiere decir que dentro de todo este mover, dentro del pueblo de Israel, tenemos identidad propia. A la hora de querer tomar la manera de practicar la Torá, debemos ver es la Torá a la luz de la interpretación del Mesías. Para que no nos perdamos buscando identidad, mirando al hermano mayor que está formado por muchos y que cada quien lo determina de acuerdo a su maestro. Ya que nosotros tenemos el propio, asumamos nuestra identidad. Y esa identidad sería la forma en la cual nosotros vamos a expresar nuestra judeidad, que vendría a ser la Torá puesta en práctica. Entonces yo no tengo que parecerme a X judío o a este judío
porque la forma de vestir, de andar y todo esto está basado en la interpretación de su rabino. Pero nosotros tenemos la interpretación del nuestro. Entonces, ¿por qué vestir de blanco y negro? Se respeta que eso es parte de una escuela, se respeta que eso es un punto de vista de un rabino, pero nosotros tenemos la interpretación de nuestro propio rabino. Por lo tanto, para poseer esa identidad, no debo parecerme a ellos o no tengo que sentirme mal porque no me parezca a ellos. Porque ellos tienen su maestro y nosotros tenemos el nuestro. Entonces, si Mashiach dice que llevemos su yugo o su interpretación, que es la forma de vivir de acuerdo a su enseñanza, lo que Él determine y yo haga, eso es lo que va a corroborar que realmente yo soy su discípulo. Pero si enseñamos y formamos discípulos, hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Sobre lo cual hemos aprendido por tradición oral que la expresión tus hijos se refiere a tus discípulos, como está en el Sifri, sección Baejanán, ya que los discípulos se denominan hijos, como se declara que salieron los hijos de los profetas en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 3. No existe respeto mayor que hacia el maestro, ni un temor mayor que el temor al maestro. Los sabios han declarado, el temor al maestro es como el temor al cielo. Abod 4:12. Por eso se dice, todo aquel que discute, y está la palabra jolet, con su maestro, es como si discutiera con la presencia divina, como aparece en Sanedrín 101a. O como se declara, cuando ellos contendieron con Hashem, como aparece en Números 20:13. Entonces miren la forma de ver a un maestro. Y no solamente eso, sino el concepto de que el discípulo entonces es visto como un hijo, como aparece en el segundo libro de Reyes, capítulo 2:3, cuando dice, salieron los hijos de los profetas. No eran hijos de varios profetas que estaban estudiando allí. Cuando dice los hijos de los profetas es los discípulos de estos profetas que se estaban formando, a los cuales le llaman hijos. ¿Por qué? Porque se van a parecer a él. Dentro de la cultura bíblica, un hijo es visto como aquel que se parece en sus acciones a otro. Por eso cuando el Mesías le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, es porque ustedes hacen lo que él dice. Entonces las acciones, tu comportamiento, tu conducta determina quién es tu padre. Pero ¿qué dice la palabra? Estas son las palabras cuando el pueblo entró en contienda con Adonai. Pero en verdad ellos no tenían problema con Adonai. Con quien estaban confrontando era contra la autoridad, que en este caso era Moisés. Por lo tanto, contender contra la autoridad es contender contra el Eterno, porque el Eterno se representa o se manifiesta a través de su representante. El representante del Eterno es una extensión del Eterno. Por eso, el contender con él, dice la Escritura, y estaban contendiendo con el Eterno. Por lo tanto, todo discípulo era visto como un hijo, porque era aquel que copiaba, imitaba, y era moldeado por él. Por lo tanto, quería parecerse a él. Ese era un verdadero discípulo. Entonces, no existe mayor respeto hacia el maestro, ni un temor mayor que el temor al maestro. Y los sabios declaran entonces que el temor al maestro como el temor al cielo, como lo leímos, y también lo sostiene el Tratado de Abod. Mateo 13, versos 10 y 11. Entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por lo tanto, ¿con quién es que usted puede intimar más? ¿Con quién es que usted tiene la confianza de mostrarse tal cual es? Con sus hijos, en confianza, en la casa. Por lo tanto, esa relación que había entre maestro y discípulo trajo como consecuencia que al pueblo le hablaba en parábola. Al pueblo, a todos le hablaba en parábola. ¿A quién le revelaba todos esos misterios? A los discípulos. Pero ¿con quién se transfiguró? Con los mínimos, con los que estaban más cercanos a él. Entonces, mientras más cerca estamos del Mesías,
mucha más comprensión de la Torá y revelación tendremos. Mientras mi relación sea más cercana, entonces todo lo misterio y todo lo que está en la palabra se nos va a dar a conocer. Por lo tanto, la forma de tratar el Señor, de comunicarse el Señor con las personas, depende de la persona y de la posición de la persona delante del Señor. ¿Cómo se comunica el Señor conmigo? Dependiendo de quién soy y mi posición delante de Él. En base a eso, es la forma como el Señor va a tratar. De allí la importancia de que mientras más nos acercamos, mientras más buscamos, mientras tratamos de imitar más a nuestro Mesías, más cosas se irán revelando, más cosas el Señor nos irá mostrando. Pero la única forma de hacerlo es a través de la obediencia. De allí el control de nuestra alma, porque muchas veces nos van a demandar cosas que las vamos a empezar a evaluar de acuerdo a una cultura que está intoxicada, una cultura que está afectada, contaminada. Entonces, ¿cómo con una mentalidad contaminada, producto de la cultura que me la impartió, cómo puedo decir de la Torá que es santa, perfecta y pura, bueno, esto sí o esto no? Eso es imposible. Del mismo modo, todo aquel que se queja en contra de su maestro, Amitraem, es considerada su acción como una queja en contra de Hashem. Como se declara, las quejas de ustedes no son contra nosotros, sino contra Hashem. Éxodo 16:8. Así también todo aquel que se expresa ofensivamente contra su maestro, Amiarer, es considerado su acción como una ofensa en contra de la presencia divina. Como se declara, habló ofensivamente el pueblo en contra de Elohim y de Moshe. Número 21:5. Número 21:5. Las murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Por lo tanto, al actuar en contra del representante del Señor, es actuar en contra del mismo Señor, porque somos esa extensión. Número 21:5. El pueblo habló contra Elohim y contra Moisés. Entonces, esa murmuración, el hablar en contra del Eterno y de Moisés, su representante, es considerada como una ofensa grave dentro de la Torá. Y de allí el cuidado que debemos tener. La enseñanza que recibió un discípulo de su maestro era mucho más que un estudio académico, e iba mucho más allá del lugar de estudio. El discípulo pasaba el mayor tiempo posible con su maestro y a menudo vivía con él en la misma casa. Auerbach dice, se esperaba que los discípulos no solo estudiaran la Torá y todas sus ramificaciones, sino también que se familiarizaran con un tipo específico de vida, lo que solo podía realizarse estando constantemente pendientes de su maestro. Los rabinos enseñaban tanto con ejemplos como con preceptos. Es por esto que los discípulos necesitaban anotar tanto los hábitos y conversaciones diarias de su maestro como su enseñanza. Por lo tanto, eso era detrás, anotando, evaluando y viendo qué hacía y qué no hacía. Por eso es que muchas cosas que nosotros tenemos por escrito, muchos de los maestros no fueron quienes las establecieron. Si vemos el caso del mismo Yehoshua, ¿qué escribió Yehoshua? Todo lo que hay escrito es producto de los discípulos que escribieron lo que vivieron, lo que pasó, porque estaban con él. En el caso de Lucas, aunque no estaba con él, él dice, lo que todos han dicho y ha venido explicando y eso, yo ahora, después de haber investigado, indagado, yo lo voy a colocar en orden. ¿Y cuántas cosas no hizo el Mesías? ¿Cuántas cosas no enseñó o llegó a hacer que el mismo Juan al final dice, y son tantas que no caben? Por lo tanto, ¿de cuántas enseñanzas nos perdimos? ¿Cuántas enseñanzas no hay? ¿Cuántas enseñanzas no estableció, impartió en ciertos momentos que no poseemos? O que están registradas y fueron establecidas de una manera tan clara a través de un estilo de vida que aquellos que les
aquellos que tuvieron esa potestad de tener esos documentos no los publicaron, como la Iglesia Católica. Documentos donde se expresaba de forma clara cómo caminar conforme a la Torá y que de alguna manera atentara contra el surgimiento de este nuevo movimiento cristiano católico. Jamás la Iglesia Católica, teniendo en sus manos estos manuscritos, los va a enseñar. No va a mostrar algo que atente contra sí mismo. De allí que los cánon se fueron estableciendo de una manera en la cual poder depurar y permitir todo aquello que fuera viable, pero que no atentara contra mis intereses. ¿Qué puede decir, por ejemplo, la tercera carta de Corintios? ¿Qué puede decir el libro de Enoch? ¿Qué puede decir la carta de la Odisea? ¿Qué puede decir segunda de Pedro y primera de Pedro, tanto para gentiles como para judíos? ¿Qué pueden decir todas esas cartas? Que a pesar de que fueron escritas y tenemos constancia porque aparecen mencionadas en las escrituras, nosotros no las tenemos. Cuando dice Lucas, porque muchos han tratado de poner en orden todas estas cosas, cuando dices muchos, muchos no son 2 y 3. Cuando decimos, porque muchos han tratado de explicar, ¿cuántos están pensando ustedes que son muchos? A la hora de definir muchos, ¿cuántos son? Pero hablar de muchos, mínimo tenemos que estar hablando como de 10. Nadie piensa que no fueron muchas personas, estaban 3 reunidos. Nadie piensa eso. Decir mucho, estamos hablando 10, 15, 20, pero por lo menos 10. Si muchos han venido narrando y colocando todas estas cosas en orden, ¿por qué si muchos apenas tenemos 3? Porque quien lo está relatando nos incluye. Muchos no son 3. Y tenemos Mateo, Marco y Juan, porque quien lo está contando es Lucas. Y cuando Lucas dice mucho, no puede estar pensando de estos 3. ¿Qué contaron los otros que no tenemos nosotros? ¿Qué pudieron haber dicho en tanto tiempo con el Señor y ver tantas cosas? ¿Cuántas nos perdimos? ¿Y cuántas faltan porque salgan a la luz? Porque en su momento irán saliendo a la luz y nos irán ayudando más a entender todo esto. Claro, nosotros vamos a celebrar Hanukkah y si nos vamos a guiar por la Iglesia Católica, ¿cómo? Tendríamos que ir al canon antiguo donde sí aparece el libro de los Macabeos para entender esa parte histórica. Pero ¿cómo tú dejas el libro de los Macabeos que explica la lucha contra una cultura que les quiso prohibir la Torá cuando la Iglesia Católica estaba haciendo eso? No va a dejar un libro que les diga a ellos, miren, esta es la forma en que ustedes tienen que luchar contra nosotros. Imposible. Juan capítulo 6, Juan 6, 65 y 66. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces cuando él dice verdaderamente discípulos, es porque hay unos que pudieron ser discípulos, pero se apartaron, no son verdaderos discípulos. Entonces hay los que dicen ser discípulos y los verdaderos discípulos, porque estos que eran discípulos se apartaron. Ahora, ¿por qué estos se apartaron? Se apartaron porque las cosas que estaba enseñando el Mesías les pareció dura, y las cosas que les pareció dura hizo que se sintieran ofendidos, y al ofenderse entonces le dieron la espalda. ¿Por qué? Porque lo que alegaron fue, estas cosas son muy difíciles, ¿quién las puede obedecer? Las relaciones entre maestro y discípulos en la era talmúdica y lo que llama la atención sobre el modelo de educación rabino-discípulo es en cómo estaba ligada la enseñanza a una relación personal de compromiso entre el estudiante y el maestro. A pesar de que se conocía el aprendizaje autodidacto, se le desaprobaba, ya que podía terminar en aberraciones. Si cada quien iba a ser autodidacta, ¿a qué conclusiones puede llegar una persona? La Torá no es para aprenderla de forma autodidacta. Usted puede estudiar de manera autodidacta cualquier cosa menos la Torá, porque si no va a sacar o va a llegar a pensar cosas que no son, como le pasó a Orígenes en su momento estudiando. Y dijo, bueno, y viendo que muchos que servían al Señor
fueron hechos eunucos de su nacimiento para poder servirle, vino Orígenes y se castró. Si Orígenes leyera ahora la corrección y se da cuenta que no dice que eran eunucos, sino que eran hombres fieles desde el principio, no me imagino las lágrimas. ¿Por qué lo hizo de esa forma? Porque al leer interpretó de una manera equivocada. Entonces la Torá no puede ser para ser leída, estudiada de manera privada, de forma autodidacta. Necesita ser establecida a través de un guía que te vaya formando y que te vaya aclarando. Porque como no es simplemente adquirir un conocimiento, sino establecer un estilo de vida en el cual el maestro desarrolla el potencial que la otra persona posee, entonces no puede ser de esa manera autodidacta. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es una buena pregunta que por siglos creo que se ha repetido tanto, pero en las acciones como que no hay respuesta. Porque mucha gente dice que ama al Señor, pero ¿por qué no hace lo que el Señor hace? ¿Qué pueden copiar del Señor que sea malo, que sea dañino? Entonces quiere decir que estamos siguiendo al Señor a nuestro gusto. Lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me provoca, es lo que yo voy a hacer. No estamos viendo la palabra como un estilo de vida. A pesar de la subordinación y de las costumbres respetuosas que caracterizaban a la relación entre el maestro y el discípulo, esta no era para nada distante o meramente formal. El maestro trataba de criar a sus talmidín como hijos, los cuidaba, proveía para ellos, generalmente el rabino costeaba esta educación, y alababa y amonestaba a sus discípulos según su parecer, porque habían discípulos que eran de otras partes. Entonces, al llamarlo o establecerlos dentro de su lugar, él les daba el ojo y los ayudaba y todo esto. Auerbach describe la relación como muy estrecha y caracterizada por un profundo amor paterno-filial. El resumen estándar de las responsabilidades del discípulo era que todas las obligaciones que él tenía con su padre le correspondían para con el maestro. Recordemos que ahora está en la casa de esta persona. Mateo 11, 29 y 30. Dice la palabra, llevad mi yugo, hablando de la interpretación, o sea que llevemos su interpretación, y aprended de él, hablando del Mesías, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo o mi interpretación es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, a la hora de interpretar la Torá, nosotros tenemos la palabra, pero siempre tenemos que pasarla por el filtro de lo que dijo el Mesías. Y en base a esto, entonces que sacamos la línea a la cual nosotros vamos a seguir. La perspectiva hebraica hace tiempo ha desaparecido del cristianismo del siglo XXI. Nuestra mentalidad cultural ha sido forjada y alimentada por un sistema diferente llamado helenismo. Ese es un término utilizado mucho por historiadores cuando hacen referencia al tiempo entre la muerte de Alejandro el Grande, 323 antes de la era común, hasta la muerte de Cleopatra y la incorporación de Egipto al Imperio Romano en el año 30 de la era común. La palabra helenismo también indica más generalmente la tradición cultural de la población de habla griega en el Imperio Romano y la influencia de la civilización griega sobre Roma, Cartago, India y otras regiones, que nunca fueron parte del imperio de Alejandro. ¿Ok? A todo eso se le llamó helenismo. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros helenismo, debemos estar entendido que esa influencia permeó también todo lo que era Roma. Todo el imperio romano fue muy afectado por el helenismo. Y ya que el cristianismo surge dentro de un Roma infectado y contaminado de los griegos, más lo propio, estamos hablando del surgimiento de una religión que, tomando de estos elementos más los otros a los cuales llamó, es una mezcla de todo. Por eso los concilios son ecuménicos y el sistema de creencia era sincretista, la unión, la convivencia de diferentes puntos de vista. El propósito del aprendizaje dentro de la perspectiva hebraica es que la persona se prepara para una vida de servicio y obediencia en el conocimiento de Adonai. La Torá fue dada por Adonai a su pueblo como una serie de instrucciones sobre cómo vivir en su voluntad.
El pueblo judío tenía que estudiarla, abrazarla y vivirla en cada circunstancia de su vida. Una mera comprensión no era suficiente, porque ese conocimiento requería una respuesta. De hecho, la meta fundamental de la educación hebraica es la formación de discípulos, la transmisión de enseñanza e instrucciones de Adonai para que su pueblo le honre y le obedezca.